El primer capítulo, llamado Sub vs Dubs, o sea, subtítulos versus doblaje, comienza con el discurso que dice: en Neo Otaku City hay dos tipos de personas, las que pueden cantar el opening de Sailor Moon en japonés y las que no pertenecen a este lugar. Si alguien comete un crimen contra el anime, no llaman a la policía, llaman al Departamento de Crímenes de Anime. Unidad de Víctimas Especiales. ¿Cómo no puedes amar esta serie desde este momento? Como podemos apreciar en el opening clásico necesario en el anime, muestra referencias como que la canción está en japonés, cosa que no voy a poner aquí porque el copyright me destroza, y mostrando snacks típicos japoneses como una botella de Ramune y unos pokis. Comenzando la aventura con una escena de persecución en un muelle con contenedores, el protagonista, que se llama Joe, usa el arma de arresto de Psycho Pass, la cual él modificó para que lanzara balines. La serie no pierde el tiempo para empezar a arrojarte las referencias en la cara, pero bueno, pues qué tanto podían hacer con 9 minutos por cada capítulo. Cuando el villano de turno es acorralado, amenaza a nuestro protagonista con una granada, pero Joe, que es el prota, persuade y vence al criminal. Joe salva a las waifus impresas en los dakimakuras de contrabando, que son las almohadas largas donde se imprimen waifus, juzbandos y a veces ambas. Joe es cuestionado por su jefe por no poder dejar su adicción a los pokis, tal cual cigarrillos fueran en una serie de detectives común. El jefe le dice que tiene que acudir a su siguiente misión, que es en el parque de Tetsuo Kaneda. Esas referencias nomás no paran, Joe, al acudir, ve que la estatua de Tetsuo Kaneda fue vandalizada. Seguido a eso, Joe le es asignada a su nueva compañera llamada Diesel. Nada que ver con Vin Diesel, pero pues Joe, como no le gusta trabajar con nadie, cuestiona a Diesel para ver si está a la altura, con la pregunta de que quién en Yuri on Ice tiene el mejor trasero. Diesel, al no saberlo, porque no estoy seguro de que alguien debe de saberlo, Joe responde que Christopher Yokonetti. Joe cuestiona de nuevo a Diesel, que si de verdad sabe algo sobre anime. Le pregunta cuál es su anime favorito y Diesel contesta que Digimon, a lo que Joe decepcionado contesta que hará como que no escuchó nada, como si de algo vergonzoso se tratara. Posteriormente se acercan a la escena del crimen. Esta es una estatua de Tetsuo de la película Akira, o para los compas Kano de 1999, que tiene un grafite que dice Dubs, no subs. Analizan la escena del crimen y llegan a la conclusión de que es una disputa de bandas por el territorio. Nuestros protas son amenazados con despedirlos si no se resuelve el crimen por Buck Donux, el donador de la estatua, que es jefe y director de una editorial de mangas. Acto seguido, Diesel y Joe van con la banda de los Sudders para conseguir información sobre qué tuvieron que ver, pero parece que pues no tuvieron nada que ver. Diesel y Joe comienzan a discutir cuando afuera hay una explosión. Al salir todos, ven un graffiti junto a algunos integrantes de los Sudders derribados, con el mensaje de amenaza de los subs, que resulta y termina en ser una disputa familiar entre los hermanos porque la líder de los Sudders es hermana del líder de los Dubs. La líder de los Sudders declara la guerra con la espada en alto que usa Ryuko en Kill la Kill y se va. Pero al cambio de escena, sorpresa, se toma a cuadro un sujeto que nadie vio, con ropa excesivamente sospechosa, con máscara de Tobi de Naruto. Al darse cuenta que lo descubrieron, sale corriendo, pues como Naruto. Al darle alcance, Joe desenfunda su arma, pero esta falla. Diesel se arroja sobre Joe, salvándolo de un impacto de bala, y después de tener ese momento de cercanía entre ellos dos y darse referencias de Digimon y la amistad y las monas chinas y el compañerismo, al escuchar la palabra manga entre ese diálogo, tal cual diagnóstico diferencial en Doctor House, Joe descubre que no es lupus. Jamás es lupus. Y se dirigen al parque para evitar el conflicto. Los hermanos están a punto de matarse en medio del parque, pero como si de Scooby-Doo fuera, llegan sin explicación con Buck Donux, que resulta ser el malo de turno. Su razón de provocar la guerra entre pandillas era que casi nadie lee los mangas. La gente mira usualmente solo el anime. Buck Donux da como ejemplo que en Akira, en el anime, eliminaron a la mitad de los personajes. Joe da un discurso de reconciliación y redención, haciendo que todos sean friki amiguis, porque al final de cuentas te guste más el manga o el anime. Todos amamos a las monas chinas. En la ceremonia de reinauguración del parque, el jefe les asigna su siguiente misión sobre una carta de Yu-Gi-Oh super exclusiva dirigiéndose a su nueva misión, pero como solo los otakus pueden correr. ¿Qué es? Pues como Naruto date bayo, dando fin al primer capítulo con un ending, a mi ver, buenísimo, con Joe armando model kits de sus monas chinas favoritas. Segundo capítulo, el ganador se lo lleva todo. El capítulo comienza con una subasta, obviamente de artículos frikis. Las personas entre el público, como gente con alto poder adquisitivo, visten cosplays. Entre ellos se puede distinguir un Tuxedo Mask de Sailor Moon, Rukia de Bleach, un soldado de Shingeki no Kyojin, Arturia de Fate Stay Night, clásico pero no menos relevante, un tipo con la bandana de Naruto y la Neko Kawaii. El primer artículo vendido es un frasco de jugo de Neo Genesis Evangelion en $40,000. El segundo es la carta más rara que ha existido en la vida de Yu-Gi-Oh! Y del anime, que es una colaboración de Akira Toriyama y Tazuki Kakahashi, que ambos los dos en paz descansen. Nos presentan al mago oscuro Super Saiyajin. Super. Sí, así como dije. Pero al revelar el artículo, este fue robado y sustituido por una carta de Diglett.
Y claro, que si ante un robo de esta índole tienen que llamar al departamento de crímenes de anime. Cambiando de escena, tenemos a Joe y a Diesel en duelos de Yu-Gi-Oh! ¿Clandestinos? Pues sí, clandestinos. Aquí tengo que hacer una pausa. Es claro que no le tienen respeto a la vida porque traen sus deck o mazo de cartas sin protectores ni forros, como los animales. Durante el duelo, Diesel y Joey consiguen información. Al tenerla suficiente, Joe activa la carta de trampa, estás bajo arresto, donde él mismo aparece. Al hacer el arresto, los arrestados dan más información y revelan a Diesel que Joe es adicto también a los duelos de Yu-Gi-Oh! Clandestinos, contándole a Diesel que Joey tomó el dragón blanco de ojos azules de un niño de 8 años con error de impresión, pero no uno cualquiera. Ese ojos azules tiene 800,000 puntos de ataque. Diesel confronta a Joe y él le dice que la emoción de las apuestas es irresistible. Diesel decide resolver el caso sola al quedar decepcionada de Joe. El jefe le da la información del mago oscuro Super Saiyajin, que prácticamente es invencible, con el diseño más guapo, nostálgico y predecible que pudieron darle. Diesel recibe un deck de cartas para ir al bajo mundo a buscar y recuperar al mago oscuro Super Saiyajin. Tal cual escena de James Bond, pero versión Friki Plaza. La chica nueva que va a jugar Yu-Gi-Oh! Es invitada al instante a la mesa. En la siguiente escena tenemos a Joe en una barra de un restaurante de comida japonesa tomando ramones como si de bebidas alcohólicas se tratara, lamentándose por la crítica de Diesel. ¿Sabe que dice la verdad? Volviendo con Diesel en su duelo underground, con la persona con quien está dueleando, obviamente es el malo de turno, lo cual lo confirma porque él juega el mago oscuro Super Saiyajin y es descubierta diciéndole que no juegan por cartas, sino por almas. Quien pierde irá al reino de las sombras. Después del comercial al estilo Pokémon, Joe entra heroicamente con su cuerpo recargado de ramones, dándose cuenta que es el niño de 8 años al que le quitó el dragón blanco de ojos azules con error de impresión, lo cual lo toma como una venganza. Joe le propone el doble o nada, tomando el lugar de Diesel, él solo sacará una carta, si gana se lleva el alma de los dos. El malo de turno, confiado de que no podrá vencer a su mago oscuro Super Saiyan con un ataque de 9001. Ojo a las referencias, despabilen, que se les pasan. Joe, ayudado por el espíritu de las trampas locas, juega el dragón blanco de ojos azules con error de impresión, que en su ataque es de 800,000, superando por mucho al mago oscuro Super Saiyan y desintegrando al malo porque claro, eso pasa cuando ganas un juego de cartas para niños. El capítulo termina con el jefe Diesel Joe festejando con una cena de victoria, con un ending que es continuación del anterior, con Joe buscando una pieza que se le perdió de su Model Kit. Capítulo 3. El asesino de Gundam. El tercer y último capítulo de la primera temporada comienza en la casa de Joe mostrando su colección de monos chinos, a Diesel y al jefe. Este último pregunta por un Gundam muy raro que Joe guarda con recelo, lo guarda en un compartimento secreto. Al mostrárselos a Diesel le llega una llamada de aviso sobre un asesinato. Nuestros héroes llegan a la escena del crimen para descubrir el asesinato de un Gundam al que le faltan las piernas. Joe recuerda que es el mismo modus operandi de un crimen que él preseció en el pasado, al cual esa víctima le faltaba el torso. Joe recuerda ver al sospechoso del crimen anterior desenfundar su arma y disparar a todas direcciones menos hacia el sospechoso, y por eso ya no puede usar armas reales. Diesel y Joe, al analizar las pistas, descubren que tiene un patrón, que son modelos que salieron en la primera y segunda OVA de Gundam respectivamente, dando como deducción que la siguiente víctima será un modelo de la tercera OVA. Joe corre a su casa puesto que su amado Gundam en su colección es de la OVA 3. Joe, al llegar, descubre que su Gundam fue decapitado. Diesel mantiene la cabeza fría y llega a la conclusión que el responsable es el jefe, porque le trató de comprar en eBay esos dos modelos específicamente en el pasado, y también es el único junto a Diesel que vio la contraseña de Joe. Joe no soporta el dolor, toma su arma réplica de Psycho Pass con balas de verdad para ir tras el jefe. Diesel trata de detenerlo y seguir las normas, pero Joe no entiende razones, él solo quiere venganza. Al encontrar al jefe en su guarida, supongo que no tan secreta porque lo encontraron muy fácil, debe ser el sótano de su casa. Le pregunta sus motivos al jefe, el cual él aprovecha para dar el monólogo típico de los villanos. Le dice que todo en Gundam era divertido, pero le faltaba algo. Y como si de un fanart de furro se tratara, le muestra su fanfiction, que es un Frankenstein de las partes de todos los Gundam asesinados. Joe, con los nervios por los suelos, está a punto de dispararle al jefe, pero como esta serie es para todo el público, llega Diesel justo a tiempo. Ella trata de persuadir a Joe para que no mate al jefe, y Joe dispara una ráfaga que cae sobre el monstruo que creó el jefe, el cual al ver su creación en pedazos rompe en llanto. Joe toma su arma junto con su placa, arrojándolas al suelo, para irse a la ciudad tal cual Sasuke, con nuestro amante rubio favorito, amante del ramen, Date Bayo. Joe se va no sin antes tomar la escena de unas manos misteriosas, dando entrada a la siguiente temporada
temporada, pero sin el relleno del Date Bayo, dejándonos con el ending del tercer y último capítulo con la escena del escritorio de Joe vacío. Este es el tercer y último capítulo de la primera temporada. Les recomiendo encarecidamente verlo por su cuenta. Es una serie llena de referencias y gusto por el mundo friki. Si te consideras alguien que le gusta el anime, te recomiendo que le des una oportunidad y sé que la disfrutarás tanto o más de lo que yo la disfruté. Y estaré trabajando para la segunda parte, puesto que estaba mucho más larga. La segunda temporada viene con muchísimas más referencias porque le metieron más billullos, tiene más presupuesto. Pues hasta aquí me despido. Muchas gracias por ver mi video. Que pases el mejor de los posibles días.